Hermanos, vamos a seguir. Ya sabéis que estamos estudiando de forma sistemática, gracias al Evangelio de Marcos, y la semana pasada estuvimos estudiando, ¿verdad?, el pasaje que denominábamos como el clímax de este Evangelio, ¿verdad? Vimos la confesión de Pedro sobre Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿verdad? En Marcos capítulo 8, versículo 29, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy? Y respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, ¿verdad? Y en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, después de que el Señor Jesucristo anunciase su muerte y que descolocase, como estudiamos la semana pasada, a los discípulos, vamos a ver cómo va a invitar a todas las personas a que le acepten por fe y a que le sigan como sus discípulos. Y vamos a ver en esta mañana, vamos a ver cómo podemos ser discípulos genuinos de Cristo. Discípulos genuinos de Cristo. Para ello vamos a estar en Marcos capítulo 8, los versículos del 34 al 38. Dice así la palabra del Señor. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia al falso evangelio que desgraciadamente se predica en muchas llamadas iglesias evangélicas en la actualidad. Se predica un falso evangelio que tiene como objetivo hacer sentir bien al hombre, donde se le promete al hombre una vida de prosperidad, una vida de bonanza, mientras que, como hemos leído, el evangelio que el Señor Jesucristo predicaba era un llamado a la negación y al sufrimiento. El falso evangelio atrae a las personas con promesas de prosperidad material, con promesas de sanidad física, de éxito en esta vida terrenal y de una vida fácil. Sin embargo, como vamos a estudiar en esta mañana, el verdadero evangelio llama a sus discípulos a la humildad, llama a sus discípulos a una vida de sacrificio personal y llama a sus discípulos a estar dispuestos a soportar las diferentes dificultades por la causa de Cristo. Y en este breve pasaje que vamos a estudiar y que hemos leído en esta mañana y que aparece en los tres evangelios sinópticos, tanto en Mateo capítulo 16 como en el evangelio de Lucas en el capítulo 9, vamos a ver cómo el Señor enseña sobre el carácter de la fe que salva y el costo del discipulado. Fijaros, el Señor ya había avisado a sus discípulos cuando los mandó, ¿verdad? Y estudiamos en Marcos capítulo 6
los versículos del 7 al 13, es decir, esta enseñanza no era nueva. Fijaros, dice la palabra del Señor que llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino alforja, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Es decir, el Señor ya les había avisado. No obstante, un poco más adelante, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, los versículos del 27 al 28, el Señor les enseña y les dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste, queridos hermanos y amigos, del verdadero evangelio de Cristo con el falso evangelio que muchas veces y tristemente es predicado en numerosas iglesias con el único objetivo de hacer sentir bien a las personas. El mensaje, el evangelio que el Señor Jesucristo predica, no es un evangelio de creencia fácil, sino que el Señor Jesucristo señala que si queremos seguirle es necesario una entrega total y un compromiso sin reservas para con Él. Y es por eso que este pasaje lo vamos a bosquejar en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el costo del discipulado, versículo 34. En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza del verdadero discipulado, versículos del 35 al 37. Y finalmente, el tercer punto de nuestro bosquejo va a ser las consecuencias de no ser discípulo de Cristo, versículo 38. Y comenzamos con nuestro primer punto, y es el costo del discipulado. Y en primer lugar, el costo del discipulado requiere, queridos hermanos, un compromiso absoluto. Requiere un compromiso absoluto. Fijaros versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, los discípulos, como estudiamos la semana pasada, habían reconocido que el Señor Jesucristo era el Mesías. Y como vimos, este era un momento eufórico para ellos. Pero vimos como pronto este gozo se eclipsó con la noticia que el Señor Jesucristo les dio a continuación, y era que debía de padecer y debía morir, ¿verdad? Versículo 31. Ellos quedaron descolocados, tenían dificultades para aceptar esto de que el Mesías, el que estaban esperando, debía de morir en una cruz. Y vimos como Pedro, ¿verdad?, en el versículo 32, reacciona de forma impetuosa. Y vimos como en realidad esta reacción era porque Pedro y los discípulos estaban poniendo por delante sus intereses humanos. Estaban pensando únicamente en su gloria y en las bendiciones para sí mismos en el reino mesiánico. Ellos no entendían, como vimos la semana pasada, que era necesario en el plan de redención establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, que el Mesías fuese sacrificado en la cruz para el perdón de pecados, tal como leíamos, ¿verdad?, en Isaías capítulo 53.
Y fijaros, justo después de que el Señor le explicase a los apóstoles de que iba a morir, fijaros, dice versículo 34, que llamó a la gente y a sus discípulos y comenzó a decirles que cualquiera que quisiera ir en pos de él, es decir, con él, no le iban a ir las cosas geniales. No iba a ser felicidad, no iba a ser cosas materiales, un buen coche, una buena casa, un buen hogar, no. Sino fijaros lo que le dice, iban a enfrentar sufrimiento y persecución. Los apóstoles mismos ya habían experimentado el costo de dejar atrás familia, hogar y trabajo, ¿verdad? Para seguir a Jesús. Pero fijaros, el ser discípulo de Cristo requiere un compromiso absoluto. Un compromiso absoluto para con el Señor. Para los no creyentes, que el Señor, fijaros, versículo 34, llama a todos, le dice, versículo 34, llamando a la gente, es decir, llamando a las multitudes. Eso de venir en pos de mí, estaba el Señor invitándolos a que realmente pusieran su fe sobre Él. Pero ese poner su fe conllevaría un costo. Seguir a Jesús, queridos hermanos, no depende del país en el que hayas nacido. Tampoco depende que sigas a Jesús de que hayas nacido en una familia creyente, que tus padres hayan sido creyentes. Tampoco depende de que hayas ido a la iglesia de pequeño o de mayor durante un tiempo. Ni siquiera depende de que en un momento determinado hayas hecho una confesión pública en el que hayas dicho que has aceptado a Cristo. No depende de esto. ¿Cuáles son, por tanto, las condiciones? El Señor lo deja claro en este pasaje. El que quiera ser mi discípulo, fijaros, si alguno quiere venir en pos de mí, fijaros, da tres condiciones. En primer lugar, debe de negarse a sí mismo. En segundo lugar, debe de tomar su cruz. Y en tercer lugar, debe de seguirlo, es decir, debe de obedecerle. Fijaros qué significa esto. Es mucho más, ¿verdad?, que una confesión pública. Es mucho más que venir de pequeño a la escuela dominical o a la iglesia, sino que es negarse a uno mismo. Es decir, compromiso absoluto, negarse a uno mismo. Quien desea seguir a Cristo, primero debe de negarse a sí mismo. Y ese verbo negarse, en el griego, significa no tener relación con o repudiarse por completo. Son las mismas palabras que se usa para describir la negación de Pedro cuando niega al Señor Jesucristo en Marcos capítulo 14, los versículos del 30 al 31. ¿Qué significa negarse a sí mismo? El Señor estaba enseñando que aquellos que deseaban seguir a Cristo debían de estar dispuestos a negarse y a renunciar a todo por causa de Jesús. Y esto implica, queridos hermanos y amigos, abandonar tu propia justicia y someterse a el señorío de Cristo. Inherente a la realidad de negarse a uno mismo está la afirmación de que el pecador no puede ganar la entrada al cielo por medio de sus propios esfuerzos. No puede entrar al cielo por medio de sus logros religiosos. Por lo tanto, este llamado de negarse a uno mismo implicaba abandonar todo ese sistema que habían establecido los judíos del siglo I, toda esa fachada exterior en el que querían quedar bien delante de la gente,
todas esas obras de justicia, toda esa hipocresía. Es lo mismo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo cuando en el Sermón del Monte predica y dice que la salvación será para aquellos que son pobres en espíritu, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 3. Aquellos que reconocen que por sí mismos nada pueden hacer, aquellos que reconocen que están en una bancarrota espiritual. La gracia del Señor no se extiende a aquellos que piensan que están sanos, sino a los que están enfermos. Eres salvo si te niegas a ti mismo, es decir, eres salvo si rechazas los esfuerzos propios como indignos y te aferras a la gracia, al regalo del Señor Jesucristo que da por medio de la fe en Cristo. El pecador se niega a sí mismo cuando abandona la autosuficiencia, cuando abandona su confianza en sí mismo y depende únicamente del poder y de la misericordia de Cristo para la salvación. Es decir, el negarse a sí mismo implica un arrepentimiento de pecado. Debe de estar dispuesto el creyente a abandonar su antigua manera de vivir, a volverse de la falsedad, a abandonar todos los hábitos de su carne pecaminosa. Por lo tanto, el seguir a Cristo no solo requiere aceptarlo como Salvador, sino que también requiere someterse a Él de todo corazón. Es decir, antes éramos esclavos del pecado, vivíamos para el pecado y ahora somos esclavos de la justicia de Cristo. De modo que nuestros deseos, nuestros propósitos y la voluntad de nuestras vidas es hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Esto es lo que dice Pablo, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 2, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fijaros, y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es negarse a uno mismo, queridos hermanos. En segundo lugar, dice la palabra del Señor en el versículo 34, tome su cruz. Es decir, es necesario llevar la cruz. La persona que desea seguir a Cristo debe, en segundo lugar, tomar su cruz. Y la cruz, en la época del Señor Jesucristo, no era ese, como hoy la entendemos, como un símbolo icónico, sentimental, en la que se ha convertido, sino que para aquellos que vivían en el siglo I, una cruz era igual que para nosotros hoy en día es una silla eléctrica. Es decir, era el medio de ejecución, el medio más cruel por el que una persona podía ser ejecutada. Y la enseñanza del Señor Jesucristo para quienes deseaban ser sus discípulos era que en lugar de buscar su propia comodidad, en lugar de buscar su prosperidad, estaban dispuestos a soportar persecución, rechazo, dificultad, hasta incluso el martirio por el nombre de Cristo. Fijaros en Juan capítulo 15, vamos a ir por un instante porque nos ilustra qué significa llevar la cruz. Juan capítulo 15, los versículos del 18 al 21. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y es cierto que no todo el creyente vamos a morir, no lo sabemos, pero no ha muerto como un mártir. Pero la palabra del Señor enseña que todo seguidor fiel de Jesús amará a Cristo de modo tan pleno que incluso la muerte no es un precio demasiado alto por el gozo eterno. Y lo hemos leído, ¿verdad? En cierto modo, todo creyente va a ser aborrecido por el mundo. Por lo tanto, el tomar la cruz es una metáfora que nos enseña que debemos de estar dispuestos a pagar cualquier precio por el regalo precioso de la vida eterna que solo Cristo ofrece. Una verdadera conversión hace que la palabra del Señor, hace que la persona del Señor, hace que la esperanza del cielo sea lo más valioso, que ningún sacrificio personal que podamos hacer es demasiado. Fijaros, el apóstol Pablo lo explica en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, y le dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice y continúa: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, como hemos recordado, ¿verdad?, en la mesa del Señor. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, en primer lugar es necesario negarse a uno mismo. En segundo lugar debemos de llevar la cruz. Y en tercer lugar dice la palabra del Señor: sígame. Ese sígame requiere una obediencia leal y continua al Señor. Los verdaderos creyentes se caracterizan porque obedecen a la palabra del Señor. Fijaros, justo la noche antes del Señor Jesucristo ser entregado, en Juan capítulo 14, versículo 15, les dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y poco más adelante, en el 23, el que me ama, mi palabra guardará. El seguir a Cristo, el seguir a Jesús, ese compromiso total, ese costo del discipulado, requiere una vida de obediencia. Y es cierto que no somos salvos, ¿verdad?, por obras. Es cierto que no somos salvos por ser obedientes, sino que que hemos sido salvados, y como consecuencia de haber sido salvados vamos a demostrar y vamos a vivir una vida justa de obediencia. Fijaros, en Primera de Juan dice el apóstol Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La misma idea, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, no es obediente a su palabra, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
y dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Es decir, el seguir a Cristo, fijaros como no es solo venir a la iglesia. No es solo decir un día o levantar la mano y decir, sigo a Cristo. Sino que requiere negarse a sí mismo, requiere llevarse la cruz y requiere seguir a Cristo, obedecerle. Aquellos que viven en obediencia a Cristo demuestran que son realmente sus discípulos. Y este negarse a sí mismo, este tomar la cruz y este obedecer a Cristo, no son obras meritorias que vayan a producir la salvación. Tampoco son una serie de pasos que debemos de dar para ser salvos del pecado, sino que son características intrínsecas de la fe, de que aquellos que nos hemos arrepentido, son características que definen a aquellas personas que han nacido de nuevo, son características propias que el Señor da cuando da el regalo de la salvación y que son dadas por el Espíritu Santo en el momento que somos salvos. Por lo tanto, hemos visto en primer lugar el costo del discipulado. Y en segundo lugar, vamos a ver la naturaleza del verdadero discipulado. La naturaleza del verdadero discipulado. Versículos del 35 al 37 dice el Señor Jesucristo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, el Señor expuso la naturaleza del verdadero discipulado usando una paradoja. Dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quienes no están dispuestos a rendir sus vidas a Cristo, que aquellos que eligen aferrarse al pecado, aquellos que eligen sus propios deseos, aquellos que quieren ser aceptados por el mundo, un día, dice la palabra del Señor, perderán sus almas en la muerte eterna. Pero aquellos que están dispuestos a abandonar todo por causa de Cristo y por el Evangelio, dice la palabra del Señor, ¿qué recibiremos? Vida eterna. En Mateo capítulo 13, en los versículos del 44 al 46, el Señor ilustra esta enseñanza. Fijaros, dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Esta ilustración, de mismo modo que alguien puede vender todo lo que posee para ganar algo de mayor valor, esta es la idea, el creyente debe de estar dispuesto no a vender, sino a renunciar a todo para ganar a Cristo y la salvación que solo Él provee. Y el Señor continúa esta enseñanza y les lanza dos preguntas retóricas.
¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, le está diciendo que obtener todas las riquezas, obtener todo el respeto, obtener todos los honores religiosos que en esta vida te puede ofrecer, es decir, tener todo lo que el mundo ofrece, pero morir separados de Cristo, es ser eternamente pobre. Lo hemos visto, ¿verdad? El mundo y todo lo que contiene el mundo es pasajero. Y la palabra del Señor nos dice que pronto será consumido por fuego. Pero el alma, ¿verdad?, de toda persona vivirá para siempre. A los que aceptan gozosamente esta realidad, les parece absurdo, ¿verdad? Nos parece absurdo que alguien pudiera perder, y nos parece, ¿verdad?, toda la eternidad en la presencia del Señor a cambio de vivir unas cuantas décadas, 10, 20, 30, 40, 60 años, disfrutando de los deseos y de los placeres pasajeros y temporales que este mundo ofrece. Sin embargo, la mayoría de las personas prefiere disfrutar de este mundo y se olvida de la eternidad. Esto es lo que estas dos preguntas retóricas nos dicen. Ganar el mundo entero, pero rechazar a Cristo, es perder el alma en el infierno. Sin embargo, renunciar a todo lo que este mundo ofrece a cambio de seguir a Cristo es ganar la eternidad, es ser rico en la eternidad. Fijaros en Mateo capítulo 6, vamos a ir a este pasaje, capítulo 6, versículos 19 al 21. El Señor en el Sermón del Monte les dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Y aquí no se está refiriendo solamente a la riqueza económica, se está refiriendo a los deseos, a la capacidad a ser atraídos por las cosas que este mundo ofrece. Y dice versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y termina y dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La naturaleza del verdadero discipulado. Y por último, el tercer punto de nuestro bosquejo lo encontramos en el versículo 35, y son las consecuencias de no ser discípulo de Cristo. Dice versículo 38, dice versículo 38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor, ¿verdad?, como sabemos, vino en su primera venida con el propósito de padecer y de morir, siendo el único sacrificio aceptable por Dios por el pecado. No obstante, el Señor en su palabra nos recuerda, ¿verdad?, que un día en el futuro el Señor va a regresar, y no va a regresar como para morir, sino va a regresar en triunfo y juicio como soberano único. Y va a ser el juez divino. Y Jesucristo va a ser el que va a determinar
el destino eterno de toda persona. Y dice versículo 38, porque el que rechaza a Cristo, es decir, eso es, el que se avergonzare de mí y de sus palabras, dice este pasaje, que va a ser rechazado por Jesús en el juicio eterno. Este verbo avergonzar del griego significa despreciar, rechazar o negarse a aceptar. Fijaros, porque el que no me acepta, podríamos traducirlo, no me acepta ni a mí ni mis palabras, es decir, no me cree ni a mí ni mi palabra, dice, va a ser rechazado. Todo pecador debería de estar totalmente avergonzado, no de Cristo, sino por la maldad de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. Sin embargo, como hemos visto, queridos hermanos, el Evangelio llama a esto, llama a negarse a sí mismo, llama a abandonar nuestro pecado, llama a abandonar nuestra justicia propia. Los verdaderos creyentes se caracterizan por la humildad y el dolor que lleva el arrepentimiento. Por el contrario, los no creyentes no se avergüenzan de sí mismos, sino que hemos leído que se avergüenzan ¿de quién? De Cristo. Les encanta el pecado. Su premio, como hemos visto antes, no es Cristo ni la vida eterna, sino tener la aprobación y el reconocimiento de este mundo. No están dispuestos a seguir a Cristo. No están dispuestos a seguir el costo de seguir a Cristo. Además, como hemos visto, no ven la necesidad del Evangelio. Pues piensan que pueden ir al cielo por sus buenas obras. No, si yo soy bueno. Todos se creen buenos. Por lo tanto, para ellos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo, es un mensaje que les ofende. Y es un mensaje que consideran ridículo. Por eso dice que la palabra de Dios es locura, ¿verdad? Para los que se pierden. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, y como estamos estudiando en el Evangelio de Marcos, merecía toda la gloria y toda la adoración. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que fue rechazado por su pueblo. La nación de Israel, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, esperaba la llegada de un libertador, de un Mesías. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llegó, los dirigentes religiosos y todo el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Que se avergonzaron de su propio Mesías. Por eso el Señor les dice: esta generación adúltera y pecadora. No es que fueran adúlteros en sentido literal, sino que se habían prostituido en el sentido espiritual. El judaísmo del siglo I había reemplazado la religión verdadera por una serie de tradiciones muertas y por un legalismo superficial. ¿Verdad? Lo estamos estudiando. A pesar de que la nación ya no adoraba a esos ídolos físicos, ¿verdad?, que habían venido de diferentes regiones, sin embargo, amaban y adoraban sus propias ceremonias, tradiciones y rituales externos. Y la enseñanza es que si alguien, y esto vamos a ver, recordar que estamos en nuestro tercer punto, que es la consecuencia de no seguir a Cristo. Si alguien se avergüenza de Cristo, al igual que hicieron los líderes de ese siglo,
Fijaros lo que dice la palabra del Señor, que el Hijo del Hombre se va a avergonzar también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Como sabemos, un día el Señor va a regresar, va a establecer su reino en todo el mundo. La figura de la cruz va a ser reemplazada por el trono real. Y cuando el Señor llegue y sea ese día, el día del Señor, va a destruir a sus enemigos, los va a arrojar al fuego eterno. Esta es la realidad de la palabra de Dios. Sin embargo, para el creyente, aquel que ha renunciado a los placeres de este mundo, estas palabras son unas palabras de esperanza, una promesa que anhelamos, que deseamos y que cada día recordamos que un día estaremos en la presencia del Señor para siempre. Queremos, ¿verdad?, que se cumpla Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, cuando dice la palabra del Señor: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Y que termina: sí, ven, Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. El juicio final es una realidad aterradora para los incrédulos. Aquellos que se han negado a abandonar su pecado, que han confiado en sus propios esfuerzos, van a ser condenados eternamente en el infierno. Pero aquellos que por la gracia de Dios hemos obedecido al Evangelio y hemos aceptado al Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos dice que no vamos a ser avergonzados. Hemos abandonado este mundo, queremos seguir a Cristo y vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad. Fijaros, vamos a terminar leyendo Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Esta promesa es una realidad para toda la eternidad y para todo el creyente. Este es el costo de seguir a Cristo, ¿verdad? Debemos de negarnos, debemos de llevar nuestra cruz, debemos de obedecerle. Pero fijaros lo que dice la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas. Y fijaros, y dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Amén.